Bueno, aprendices, damos inicio al primer módulo del curso de higiene y manipulación de alimentos. En este caso vamos a hablar de normas y hábitos higiénicos. Esta presentación fue elaborada por la ingeniera Judy Valderrama. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Son los principios básicos y prácticos generales de higiene que se deben de cumplir en las diferentes etapas de elaboración y comercialización de los alimentos que van destinados para nuestro consumo, con el objeto de garantizar que los productos en cada una de las etapas mencionadas cumplan con unas condiciones de calidad y de inocuidad, o sea, para que no nos hagan daño, nos gusten y nos lleguen en muy buenas condiciones. ¿Qué es un alimento? Es todo producto natural o artificial que es elaborado o no, y que al ingerirlo nos va a aportar nutrientes. Esos nutrientes son las vitaminas, las proteínas, los minerales, las vitaminas, las grasas y el agua, que es muy importante, los azúcares. Nos dan la energía necesaria y nos ayudan a cumplir con los procesos biológicos. Según la normatividad, lo único que nos incluye acá son las bebidas alcohólicas, porque nos provocan un efecto adverso a nuestra salud, que es la borrachera y el guayabo. En todo caso, todos los otros alimentos entrarían acá. Estos alimentos se pueden clasificar también con unas alteraciones que pueden sufrir. Tenemos los alimentos adulterados, que son a los cuales se les adicionan sustancias que no son permitidas para hacerlos ver de una calidad aceptable. Ahí tenemos nosotros entonces el alcohol adulterado, como los que tienen metanol, o aquellos alimentos que se les adicionan harinas en lugar de adicionales proteínas. Tenemos los alimentos alterados, que muchos se alteran de forma natural. Aquí vemos la alteración natural de un tomate con un hongo. Tenemos los alimentos fraudulentos, y es que los hacen ver como si fueran otros, especialmente como marcas reconocidas. Ustedes han escuchado hablar que cuando cogen las empresas que falsifican las gaseosas, que es muy común, o cuando nos hacen ver un alimento como si fuera, en este caso, leche en polvo y no lo es, que vemos que venden una leche en polvo muy barata, que en realidad es un alimento lácteo. Tenemos los alimentos contaminados, son aquellos que contienen agentes, ¿sí?, que son externos y que hacen que el alimento no cumpla con las condiciones de calidad. Tenemos contaminación de tres tipos, que ahorita la vamos a ver. Y tenemos los alimentos perecederos, que en realidad no es una alteración, sino que estos alimentos fácilmente se pueden alterar. Entonces, los alimentos perecederos también se denominan alimentos de alto riesgo en salud pública. Dentro de ellos tenemos muchos derivados cárnicos o carnes, tenemos muchos lácteos o derivados lácteos, tenemos productos a base de huevo y tenemos productos que tengan mucha agua. Esos se consideran alimentos de alto riesgo o alimentos perecederos. Tenemos también los alimentos de mediano riesgo en salud pública, que son aquellos alimentos que nos tienen una vida útil un poco más larga que los alimentos de alto riesgo. Entonces ahí podemos tener el pan, algunas hortalizas como la papa, como el ajo, como la zanahoria, que nos duran en nuestra casa un tiempo prudente. Tenemos también los alimentos que son de bajo riesgo o no perecederos, que son esos que nos duran mucho tiempo en nuestra casa. Tenemos dentro de ello las leguminosas secas como el frijol, la arveja, la lenteja, tenemos el arroz, la avena en hojuelas, que nos dura mucho tiempo, tenemos las pastas alimenticias, tenemos los confites y algunos alimentos que son en conserva. Pero, ¿qué hace que los alimentos se nos contaminen fácilmente? Aquí podemos ver 4 condiciones que hacen que estos alimentos pierdan nuestra calidad. Y es, primero, la contaminación que traen ellos, especialmente muchos productos que provienen del campo, del mar, traen contaminación. El ejemplo es del atún. El atún puede traer una contaminación por mercurio. Tenemos el pollo crudo, que puede traer una contaminación biológica, que es la salmonela. Tenemos algunas verduras, hortalizas o frutas que pueden traer pesticidas, ¿sí? Tenemos también, ejemplo, el arroz que compramos nosotros, que puede traer piedras
o puede tener vidrios. Es una contaminación propia del alimento. Tenemos la contaminación del entorno donde nosotros trabajamos esos alimentos, porque tenemos recipientes que no cumplen con las condiciones, que no los lavamos, porque tenemos utensilios como en madera que le ofrecen contaminación, porque tenemos ambientes llenos de basura, porque podemos tener plagas en nuestro entorno, ¿cierto? No tenemos un piso, un sitio cerrado. También tenemos esa contaminación que ocurre porque viene a partir de nosotros, en nuestras manos, en nuestro uniforme, que la podemos llevar a los alimentos porque no vamos al baño y no nos lavamos las manos correctamente. Y tenemos aquella contaminación que puede provenir de los empaques, porque utilizamos empaques que no son adecuados. El ejemplo puede ser entonces el queso de hoja o el quesito de hoja que tanto nos gusta en Antioquia. Entonces aquí tenemos una actividad. Hay una serie de palabras, las cuales vamos a tratar de clasificarlas dentro de uno de los tres tipos de contaminación que les voy a dar a conocer. La contaminación física, otro como contaminación química y otro como contaminación biológica. Hagamos esa actividad. Tenemos un par de minutos para hacerlo. Vamos a darle pausa al video acá y vamos a realizarlo. Listo. Como ya lo hicimos, entonces ahora les voy a dar la respuesta. El veneno, los plaguicidas, los perfumes, los detergentes son contaminación química. La piedra o las piedras, el pelo o el cabello y la madera son contaminación física. Y tenemos las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos como contaminación biológica. Contaminación biológica quiere decir que tiene vida. Aquí lo podemos ver en esta otra diapositiva. Mire, la contaminación biológica, tenemos insectos, bacterias, hongos, virus, parásitos, etc. Contaminación física, y vemos un clip, ¿cierto? Y un chinche. Y contaminación química, ahí vemos un jabón y vemos un perfume. Ahora vamos a hablar de las buenas prácticas con respecto a la manipulación. ¿Quiénes son los implicados? Nosotros como manipuladores. Entonces aquí vemos cuatro aspectos. Uno es la higiene personal, otro es la capacitación, otro es las condiciones de salud y el otro son nuestros hábitos o prácticas higiénicas. Vamos a ver la primera. Higiene personal. Hace referencia a que nosotros no le vayamos a llevar como personas esa contaminación al alimento. Entonces, entre esas está el baño diario, el cambiar de ropa y tener ropa limpia y exclusiva para procesar. Algo que se ha vuelto muy importante, que es lavarnos las manos constantemente. Si se dieron cuenta, con la cuarentena nos están diciendo que no lavemos las manos porque llevamos muchas bacterias, muchos microorganismos, muchos microbios. Lo otro es no utilizar objetos o implementos que no son propios del sitio donde vamos a trabajar. Ahí tenemos el celular. Yo sé que nos cuesta despegarnos de él, pero tenemos que tratar de controlar su uso y más en las áreas de proceso. Tenemos el uso adecuado de tapabocas. En la pandemia nos ha hecho más obligatorio utilizarlo, porque regularmente tenemos muchas bacterias en nuestra boca y en nuestras fosas nasales. Y lo otro es el utilizar sustancias que puedan contaminar nuestros alimentos. Aquí vemos el uso del perfume. El segundo aspecto es la educación o capacitación. Según la ley, nosotros debemos de tener una capacitación básica. Y adivine cuándo recibimos esa capacitación básica. En este momento estamos teniendo una capacitación en higiene y manipulación de alimentos. Esa debemos de tenerla para poder realizar las tareas que nos asignen en nuestros sitios de trabajo o en nuestro propio negocio. Fuera de eso, es importante que si trabajamos para una empresa, sea grande o pequeña, ellos nos capaciten de forma continua, o sea que al año nos den una capacitación o varias capacitaciones que como mínimo cumplan una intensidad de 10 horas. Y por último, deben de darnos refuerzos para cumplir con aspectos higiénicos en nuestro sitio de trabajo. Esos refuerzos regularmente son avisos, letreros que nos ponen para que nosotros nos acordemos de lo que debemos de cumplir. Ya seguimos
En el otro aspecto es el estado de salud. En el estado de salud es lo que nosotros llamamos comúnmente como los exámenes médicos. Y es que hay que ir a un médico que nos expida un certificado donde diga que nosotros somos aptos para manipular alimentos. Dependiendo de la empresa o dependiendo del médico, nos pueden pedir que por favor nos hagamos unos exámenes, que son los que conocen como el coprológico o el frotis de garganta y de uñas. Pero es esa potestad de la empresa y del médico cuando nos revise y nos vea nuestro estado de salud. Estos exámenes deben de hacer mínimo una vez al año o cada vez que suframos de una enfermedad o de una afección o si sufrimos un accidente. Y seguimos con las buenas prácticas o los buenos hábitos. Los buenos hábitos es utilizar muy bien nuestro uniforme o la dotación que nos asignan. Ya sabemos que debemos de tener una buena indumentaria de trabajo que comienza desde la cabeza con el gorro y el tapabocas y llega hasta los pies con nuestro calzado blanco, perdón, calzado cerrado, calzado que no se moje, que no sea deslizante. No debemos de utilizar nada que tenga botones, ¿cierto? Porque estos se pueden desprender. Se recomienda mucho los cierres en nuestras blusas, en nuestro pantalón. Nada que tenga bolsillos, especialmente arriba de la cintura. Y los uniformes que sean totalmente de colores claros o blancos o colores pasteles. No se aconsejan los grises ni los colores oscuros o negros. Dentro de nuestros buenos hábitos está el no utilizar joyas, como ven en la otra foto, no utilizar perfume, no utilizar maquillajes, ¿sí? No escupir, no toser, no comer en sitios que sean prohibidos dentro de nuestro ambiente de trabajo, no sentarnos en el suelo, que es algo muy común. Tenemos que cuidarnos en todos estos aspectos. Entonces, muchachos, con ello damos paso final a este primer módulo. Hemos hablado de dos aspectos básicos. Uno, hemos hablado de el alimento y la contaminación. La contaminación que es de tres tipos, física, química y biológica. Y hemos hablado de nosotros como manipuladores, que debemos de utilizar el uniforme, de tener nuestras buenas prácticas diarias, de ir al médico, ¿sí? Y de cumplir con unas normas en nuestro ambiente de trabajo. Entonces, eso hace parte de este primer módulo. Cualquier duda, con mucho gusto, yo se las voy a resolver. Feliz resto de día.